Vale, pues vamos a empezar nuevamente. Empezamos a transmitir en un canal que no era, el canal personal, ¿no? El canal que no es el adecuado, y por eso es que decidimos parar la transmisión para empezar nuevamente en el canal adecuado y en el canal que debe de ser, ¿no? Vamos a empezar nuevamente y vamos a empezar con nuestra parashá. Yo les decía que era una gran bendición cuando empezamos la transmisión saber que somos una familia enorme en el mundo, ¿no? Que el Señor está haciendo su obra y que está haciendo cosas increíbles y que podemos ser ese templo vivo, ¿no? Yo les ponía ahí en el gráfico con el que dábamos, pues, como el que iba a ser nuestra parashá de ahora. Les ponía yo ahí que somos portadores de la Shekinah, ¿no? Somos portadores del Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh, y somos ese templo vivo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con nuestra parashá Terumá. Yo saludaba hace rato, no sé si alguien lo vio, pero saludaba a los hermanos que están lejos. Le daba gracias a Dios precisamente porque están ahí, porque están compartiendo, porque están buscando hacer la voluntad del Eterno cada día. Y les decía que yo estaba un poquito agobiado al principio porque estuvimos bailando, ¿no? Estuvimos gozándonos y decíamos en la oración de la mañana o antes de empezar la alabanza que gracias porque podemos alabarle a Él con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra boca. Entonces, vamos a empezar ahora sí. Ya estamos aquí. Saludos a todos los que se conecten de lejos, a los que están aquí mismo en España también. Es una bendición poder servirles. Parashá Terumá. El año pasado estudiamos la misma porción, bueno, más bien la misma parashá, pero no la misma porción. La porción de Shemot o de Éxodo que vimos el año pasado fue la 25. Y como queremos ver todo el consejo de Dios, queremos tener todo el consejo de Dios, queremos realmente que tengamos todas esas pequeñas cosas que están implícitas en su palabra y en las cuales estamos seguros, Él nos hablará. Entonces, vamos a empezar con nuestra parashá Terumá, ¿no? En el capítulo 26 de Shemot, mal traducido como Éxodo, ¿no? Y les pongo yo como nota principal para empezar, que en hebreo la palabra trumá significa elevar. Y les decía hace un momento, antes de que nos diéramos cuenta que estábamos transmitiendo mal, que es como en la minjá, ¿no? La ofrenda mecida que le llaman, esta ofrenda que era de harina, de aceite, y que se mezclaba y que después se presentaba delante de Dios y que se mecía, pero era esta acción de presentarla a Él, ¿no? Y por eso decían, se está meciendo, ¿no? No tanto como mecerla aquí abajo, sino levantar nuestras manos hacia Adonai, ¿no? Y mecer nuestra ofrenda, ¿no? Era una ofrenda también, levantada y mecida delante de Hashem. La diferencia, les pongo yo aquí, más significativa entre la minjá y la trumá, es que la trumá tiene la connotación de una contribución que fue pedida, ojo, mientras que la minjá, tú vas y lo das, ¿no? Como una iniciativa tuya. La trumá más bien estaría siendo una ofrenda elevada, ¿sí? Pero que se te requirió. Pero lo más significativo de esto es que es una contribución tuya, ¿me entiendes? Y esta contribución es con agrado y con gusto. O sea, no podría ser una trumá si se te pidiera y tú con cara dijeras, bueno, está bien, a ver. Con pesar. No, tiene que haber alegría, ¿no? Fíjate, Éxodo 25:2, que es del año pasado, de la porción, como empieza, fíjate lo que dice, dile a los hijos de Israel que hagan una colecta para mí, que hagan una trumá para mí. Acepta una contribución de cualquiera que de todo corazón quiera dar, ¿te das cuenta? O sea, acepta la contribución de quien con todo corazón la quiera dar. No que venga como una contribución a fuerzas, ¿no? Fíjate, cuando el rey David construyó el templo, hubo una colecta muy similar. Muy similar. Vamos a Primera de Crónicas 29, 6 al 9. Sí, Primera de Crónicas 29, del 6 al 9.
Dice así: entonces los jefes de los clanes, los jefes de las tribus de Israel, los capitanes de miles y de cientos, junto con los supervisores sobre el trabajo del rey, ofrecieron voluntariamente, escucha las cantidades, ya están convertidas a una frase que podamos, o una métrica que podamos entender, ¿no? Que es entendible para nosotros. Ellos dieron para el servicio de la casa de Adonai 165 toneladas. No kilos. 165 toneladas de oro. Dime si el despojo a los egipcios no fue grande, ¿no? Pagaron los egipcios todo el daño que hicieron. 330 toneladas de plata. 594 toneladas de bronce. Y 3.300 toneladas de hierro. Fíjate nada más la cantidad, todo para el servicio del Señor. Ojo, esto del despojo a los egipcios, pues fue el principio, ¿no? Porque estamos hablando de que esto ya es la construcción del templo que el rey David va a hacer. Es el templo de Salomón, muchísimo tiempo después. O sea, no solamente ya tiene que ver con el despojo que se le hizo a los egipcios, ¿no? Que hubiera sido brutal, sino a todas estas guerras, todos estos pueblos conquistados y todo ese tributo que muchos de los pueblos daban a Israel como el reino más poderoso y respaldado por el único Dios verdadero, ¿no? Dice, el pueblo fue lleno de alegría. Fíjate, aquellos que tenían piedras preciosas las dieron, y los tesoros de la casa de Adonai, ¿no? Supervisados por Yehiel el Jerushini. El pueblo fue lleno de alegría. Esto es algo muy importante de tomar en cuenta, porque ellos habían dado voluntariamente de todo corazón. Habían dado voluntariamente a Adonai, y David el rey estaba también completamente lleno de alegría. Eso es lo que es una trumá, ¿me entiendes? Esa ofrenda que se da con gozo y alegría, no con pesar, voluntariamente. Y aunque la palabra trumá no aparece, les pongo yo aquí en el texto que acabamos de leer, el sentido es exactamente el mismo. Una ofrenda voluntaria, tal y como lo dice la instrucción de Adonai en Shemot 25, Éxodo 25 que acabamos de leer. Todo esto iba a servir para la construcción del Mishkan, ¿no? Bueno, en el caso de lo que acabamos de leer, era para la construcción del templo, pero tenemos que volver al tiempo en el que estamos ya actualmente, o el tiempo en el que estamos en nuestra parashá, ¿no? Que es la construcción por primera vez del tabernáculo. Esto que vas a escuchar y esto que vamos a ver tiene que ver con esta construcción del tabernáculo, en el cual residen, ¿no? Los elementos mencionados en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan cuáles eran esos elementos, no? Estaba la mesa de los panes, ¿no? Estaba el arca ahí, estaba también, ¿qué más? La menorá, ¿no? Que iluminaba. Fíjate, les pongo yo aquí, en este capítulo se describirá cada uno de los elementos que conforman el tabernáculo. Las instrucciones que se darán serán precisas y deberán cumplirse a cabalidad, ¿no? Es necesario y muy pertinente saber que, tal y como lo dice Pablo en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el verso 5, refiriéndose a todos estos elementos. Fíjate, vamos a leerlo, ¿no? Dice, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, las cosas que estaban y que se van a hacer y que van a pertenecer dentro del tabernáculo del Mishkan son imágenes o sombra o figuras, tipificaciones, por decirlo así, de lo que hay en el cielo, ¿no? De lo que es celestial. Como le fue advertido, dice, a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo, le dice, pues mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte, ¿no? Romanos 8:5. Haciendo referencia de lo que acabamos de leer en Shemot, bueno, de lo que vimos el año pasado en Shemot 25:40, ¿no? Procura que todo sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. ¿Te acuerdas cuando subió Moisés y estuvo en el monte Sinaí? Entonces, sería esto solo una sombra del verdadero tabernáculo que habitará en la tierra, ¿no? Inclusive, el mismo Rashi, un comentarista judío, en el verso 30 de Éxodo 26, que vamos a llegar ya ahí, dice, de nuestro capítulo estudiar, dice en un comentario que esta acción
no puede ser vista como algo que se queda para ese momento, sino que tiene que ser vista a futuro. Levantarás el tabernáculo según el modelo que te fue mostrado en el monte, ¿no? Tendría que ser, y no, fíjate, y Rashi no se equivoca, pues el verdadero tabernáculo que se levantará conforme a la voluntad de él mismo, con la perfección de lo que se dijo en el monte, ¿quién sería? Mashiach mismo, ¿no? Porque el tabernáculo que habitará entre nosotros, el verdadero templo, será él, ¿no? Y les pongo yo aquí, él es el templo, el arca del pacto y el pan que descendió del cielo, ¿no? Y la palabra dada en forma de mandamientos inscritos en piedra, ¿se acuerdan, no? El año pasado hablábamos de eso, de estas tablas inscritas en piedras. Tablas de piedra que fueron rotas, ¿se acuerdan? La primera vez fueron rotas. ¿Por causa de qué? Pues del pecado del pueblo, ¿no? Se habían ido, se habían desviado, se habían ido de la voluntad de Adonai y habían construido el ídolo, ¿no? Para una supuesta adoración. Seguían amarrados a lo que habían aprendido en Egipto, ¿no? Y fíjate, tal y como sucedió cuando Mashiach vino por primera vez. ¿Te das cuenta? Las tablas, estas primeras tablas rotas, simbolizan la primera venida de Cristo, ¿no? Les pongo yo aquí, el verbo se hizo carne, pero estas mismas tablas que fueron rotas serían dadas de nuevo. Así como Yehoshua fue crucificado, ¿no? Y padeció en la cruz, representando que se rompieran estas tablas, así también como fueron dadas las nuevas tablas, que son el precedente para la cultura propia del pueblo de Israel y de nosotros mismos como pueblo, ¿no? Donde están las instrucciones de nuestro Señor. Bueno, pues esas tablas dadas por segunda vez representarían la ley perpetua, que no pierde vigencia, ¿no? Eterna, tal y como será cuando Mashiach vuelva y habite entre nosotros. Él es esa ley perpetua. En él está inscrita toda esa ley perpetua. Por eso dice que el verbo se hizo carne, ¿se acuerdan? ¿No? Y sea el Mishkan vivo él, en el cual habita la plenitud de la deidad, de toda la deidad, ¿no? Con la mirada puesta en lo eterno, no solo en el tiempo de lo que estamos viendo ahí, vamos a la construcción del Mishkan o el tabernáculo. ¿Amén? Vamos ahí entonces. Shemot, Éxodo 26. O Shemot 26. ¿Están ahí? Bueno, muy bien. Déjame mover un poquito aquí porque siento que está un poquito chueco esto. Ok. Dice el 1. Haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino de tejido fino. Adorna las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados, ¿no? Otras versiones dicen que con maestría, ¿no? Sean hechos esos o con habilidad, ¿no? Denotando que es precioso lo que se tiene que hacer. Bonito que tengan. Y fíjate, yo les pongo aquí que a partir de este momento vamos a empezar a ver de forma detallada las instrucciones que Hashem dio a Moshe para la elaboración de cada pieza que formará de manera perfecta el tabernáculo donde Adonai se manifestará, ¿no? El 2 dice, cada una de estas 10 cortinas tendrá exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo. Por eso ocupé esta versión, porque esta versión te dice las medidas para que nosotros podamos, claro, conforme a nuestro entendimiento, para que podamos entender, ¿no? Dice, cada una de estas 10 cortinas tendrá exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo, por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Ya podemos empezar a darnos una idea de cómo la altura, el ancho que va a tener, el largo inclusive. Junto 5 de estas cortinas para hacer una larga y luego junta las otras 5 para hacer una segunda cortina larga. En la última cortina de cada conjunto pondrás presillas de tejido azul y a lo largo del borde. Estas cortinas, les pongo yo aquí, serán las que formarán el tabernáculo. Y si te das cuenta, se diseñaron para estar unidas unas con otras. Que no haya espacio, sino que sea una unidad. Es importante esto. Las 50 presillas a lo largo del borde de la cortina del primer conjunto debe coincidir con las 50 presillas en el borde de la cortina del otro conjunto. Uniformidad, ¿no?
Luego haz 50 broches de oro y úsalos para sujetar las 2 cortinas largas. De este modo, el tabernáculo se formará de una pieza completa. Hay que poner atención en esto. Pon atención a lo que aquí dice. Las cortinas y los broches están unidos de forma homogénea, haciendo ¿qué? Una sola pieza. Y tenemos que tomar en cuenta la unicidad de esto. La unicidad es evidente en la confección del Mishkan. Y esto no es así arbitrario, no es una casualidad. Más bien, es arbitrario, no es una casualidad. Está hecho así de manera puntual. Algunos comentaristas hacen referencia a esto, ¿no?, como la evidencia más clara de que el Mishkan refleja la naturaleza de Dios mismo. La naturaleza misma de Dios es reflejada en el Mishkan. Y yo les pongo aquí que no se equivocan, puesto que ellos, fíjate, aunque ellos no conocieron a Mashiach, ¿no?, el tabernáculo viviente, sí hablaban de él al referirse a su singularidad. La construcción, según las instrucciones dadas por Dios mismo a Moshe, llevan a los constructores a formar un elemento completo y perfecto, tal como Mashiach mismo es, ¿no? Porque si nosotros hablamos de Mashiach, tenemos que hablar de ¿qué? De unidad, porque Dios es uno. Mashiach es Dios. No podemos hablar de Dios y de Mashiach. Por eso es ilógico cuando ves en estas porciones entender o creer que es el Padre y el Hijo, y la figura de un Padre y de un Hijo. Eso no existe. La figura del Abba, exactamente, es el todo, ¿no?, por el cual fue todo hecho, en donde radica el todo, ¿no? Y el Hijo es la figura de eso, de ese todo convertido en siervo. ¿Entiendes? Porque la palabra hijo también se puede traducir siervo o esclavo. Y eso fue lo que Mashiach vino a servir. Entonces, la unicidad del templo está hablando también de la unicidad de Dios mismo. En la representación, el templo va a representar a Mashiach mismo. ¿Por qué? Porque es la forma visible de esta unidad. ¿Me entiendes? Donde se manifestará de alguna forma la Shekinah del Señor. La presencia de Dios, ¿no?, dentro de este tabernáculo. Ejad les pongo yo aquí. El Shema lo describe perfecto. ¿Se acuerdan que cantábamos el Shema hace rato, no? Y Mashiach mismo lo confirma. Fíjate, Mashiach mismo hablando, Vamos a Marcos. Marcos 12, 29. Marcos 12, 29. Dice así: Yehoshua respondió: el más importante mandamiento es, y se los dice tal cual lo vamos a leer, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es lo que hemos cantado, ¿se acuerdan? Escucha, oh Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, ¿no? Ese es el principal mandamiento, ¿no? Mirar a Dios como uno y adorarlo a Él como uno solo, ¿no? Escucha, Israel, escucha, es un mandamiento, escucha, tu Dios es uno. Y nosotros no podemos escapar nuestra vista a esa idea, porque Dios mismo lo está diciendo y es confirmado en el Evangelio por Mashiach. ¿Entiendes? No hay vuelta. No podemos pensar en 3, no podemos pensar inclusive en 2, tenemos que pensar en 1. Adonai es Yehoshua, Yehoshua es Adonai, Hashem mismo, uno es, ¿no? El 7 dice: confecciona 11 cortinas con tejido de pelo de cabra, para que sirvan de cubierta para el tabernáculo. Cada una de estas 11 cortinas deberá tener exactamente la misma medida, 13 metros con 80 centímetros de largo, por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Fíjate la precisión de lo que le está diciendo. No le está diciendo, bueno, pues ahí calcúlale como si fuera tanto y ya de ahí pues ya te guías para el otro. No. Esto tiene que ser perfecto, ¿no? Junta 5 de estas cortinas para formar una larga y junta las otras 6 para formar una segunda cortina larga. De ese segundo conjunto de cortinas deja 90 centímetros de material, dice, que cuelguen sobre la parte delantera de la carpa sagrada, ¿no? En sus versiones tal vez puede decir algo diferente, pero es lo mismo. Haz 50 presillas para el borde de cada cortina larga, dice, ¿no? Estas presillas, ¿no? O sea, serían como cintos que van a agarrarla. Luego haz 50 broches de bronce y úsalos para sujetar las presillas de las cortinas largas. ¿Puedes empezar a imaginar un poco cómo se vería todo eso, ¿no?
De ese modo, la cubierta se formará de una pieza completa, ¿no? Fíjate, les pongo yo como nota, seguro estoy que a través de la gematría, esta gematría famosa, podríamos llegar a resultados impresionantes y coincidencias asombrosas. La gematría es este manejo e interpretación de los números dados en un texto para entender y buscar coincidencias con cosas, ¿no? Pero creo que es mucho más importante que buscar y ahondar en la gematría, ¿no? La figura de perfección que se está formando a través de todos estos elementos, como para perdernos en ello. Es mirar claramente cómo está, ¿no?, armándose esto en una sola forma, en una sola entidad, ¿no? En una sola cosa. Claramente puesto ahí, les pongo ahí como sombra de cosas por venir. No podemos quitar nuestra mente de la imagen de que el tabernáculo que se creó ahí no es otra cosa más que una sombra de lo que vendrá y de lo que será. Por eso tenemos que poner atención, no solo en las coincidencias que la gematría nos podría dar, ¿no? o los resultados impresionantes que podríamos encontrar en ella. No, sino ver en la intención primera del por qué Adonai está dando estas instrucciones. ¿Ok? Les pongo yo aquí. Los comentaristas judíos mencionan también un dato que resulta asombroso, ya que ellos no conocerían el Evangelio en su momento, ¿no? O en sus aportaciones. El tabernáculo no solo será un elemento fijo, sino está diseñado para moverse. ¿Estás de acuerdo, no? Sí se acuerda, ¿no? Que este tabernáculo se tiene que levantar y se tiene que llevar, porque ellos van a estarse moviendo conforme a la voluntad de Dios. Es como una carpa, ¿no? Es una carpa, es como una carpa, es un tabernáculo, exactamente. Eso estaba cubierto de todo lo que Dios, las instrucciones de las cortinas. Exactamente. Esto tenían que ser movible. Tenían que quitarlo, levantarlo, ¿no? Por eso había hombres y mujeres, hombres que estuvieran sirviendo en el templo para que al momento en que dijeran, nos movemos porque la nube se movió, ellos tenían que desarmarlo todo y moverse, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, y esto evoca al hombre mismo como templo de Dios. Eso es lo que los comentaristas dicen, que este templo evocaría también al hombre mismo como templo y figura del templo, y la forma en que debería ser íntegro, perfecto y de una sola pieza, ¿no? No de doble ánimo, sino íntegro y perfecto. Lejos de buscar las intenciones de la gematría, me gustaría más buscar la comparativa con lo que representa el templo y con lo que representa ahora el templo en estos días. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 6:19. Y no es una locura mía pensar que la representación de ese templo podría también mirarse hacia la figura del hombre portando a Dios, ¿no? O como portadores de Dios. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh? El Espíritu Santo, ¿no? Que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Adonai. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Fíjate lo que está diciendo aquí, ¿no? Pablo, ¿no? Que les escribe a los corintios. Ustedes dejaron de ser de ustedes mismos. Bueno, nunca lo fueron en realidad, aunque lo creyeran, ¿no? ¿Para convertirse en qué? En portadores del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. Ahora, ¿el Espíritu de Dios es uno aparte de Dios? No, es Dios mismo. ¿Me entiendes? Entonces, sí podríamos decir que es el Mishkan vivo, ¿no? En estos momentos, el templo, el cual es su iglesia, su pueblo, ¿no? El pueblo de Dios. Salmo 15, 1 y 2 dice, fíjate, el Salmo 15, 1 y 2, Salmo de David dice, oh Adonai, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién podría? Y la respuesta es increíblemente hermosa. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Quién puede hacer eso? En este mundo, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién si no tiene al Espíritu de Dios que lo capacita para poder hacerlo?
O sea, tú no puedes esperar que allá afuera, en alguien que no conoce a Mashiach, que no tiene a Hashem en su vida, hay integridad. Perdón, pero, y tal vez ofendo a alguien, pero la realidad es que la integridad del hombre no alcanza. El hombre se corrompe siempre. La naturaleza del hombre es corrupta. La naturaleza del hombre es Estamos en pecado. pecadora, Exacto, pecadora, ¿no? Caída, sí. rota. Otra cosa es que buscamos el camino, la luz para estar con... Exacto, pero esa búsqueda de caminar en integridad no surge como una necesidad propia del hombre. Surge como la presencia misma de Dios, habitando en él. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Por eso cuando Pablo llega con estos hermanos y les pregunta, no recuerdo exactamente la porción, si alguien la tiene por ahí me la puede buscar, la porción le dice, ¿ustedes ya fueron bautizados? Sí, ya todos fuimos en la inmersión. ¿No han recibido al Espíritu de Dios? ¿No han recibido al Ruach HaKodesh? Porque es realmente lo que te capacitará para vivir en integridad, para vivir conforme a la justicia de Dios, ¿no? No conforme a la justicia propia. Y hablar verdad en el corazón. ¿Quién habla verdad en su corazón si no es de parte de Dios? Todo el mundo siempre busca, pues, ponerse bien, ¿no? Uno mismo. O poner mal al de enfrente, ¿no? O mentir un poquito para que las cosas se vean un poquito mejor. Siempre hay mentira en nuestra boca. La verdad en el corazón del hombre solo viene a través del Ruach HaKodesh que habita en nosotros. Fíjate lo que dice el 12. Los 90 centímetros restantes de la cubierta dejarás que cuelguen sobre la parte posterior del tabernáculo. Deja que cuelguen de cada lado los 46 centímetros del material restante, de modo que el tabernáculo quede completamente cubierto, ¿no? Que no se pueda ni echar un ojo para adentro, nada. Todo quede cerrado. Cubierto, completo. Completa la cubierta con una capa protectora de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Fíjate, porque obvio si llovía o la intemperie iba a sí, ¿no? Entonces les está pidiendo que pongan el mejor material, ¿no? Está cubierta de cuero, de pieles. Para el armazón del tabernáculo construye soportes de madera de acacia. Los comentaristas dicen que en esto va implícito no solo que sea madera de acacia, sino que tiene que ser madera nueva. No podían quitarla. Bueno, pues yo tengo construido esto, le voy a donar esta madera. No, tenía que ser madera recién cortada, ¿no? Nueva. No podía ser reciclada. Tenía que ser... Pero, ¿y todo eso cargaban cuando se iban Sí. de todos lados? Sí. Ya vamos a ir viendo después en la siguiente. Sí. Todo lo iban... Y lo más increíble es esto, ¿eh? Fíjate. Ahorita vas a escuchar, fíjate, vamos a seguir. Cada soporte deberá medir 4 metros con 70 centímetros de largo por 79 centímetros de ancho. No era delgado, no eran pequeñitos. Y tendrás 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes tienen que ser idénticos, ¿no? Una simetría perfecta. Construye 20 de esos soportes para sostener la cortina del sur del tabernáculo. Haz también 40 bases de plata. Pondrás 2 bases debajo de cada soporte y harás que las estacas encajen firmemente en las bases, ¿no? Van a ser como las patitas estas que van a servir para que soporte. Por el lado norte del tabernáculo, construye otros 20 soportes igual. Todo tiene que ir perfectamente, ¿no? Coordinado. Con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Construye 6 soportes por la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo. Junto con 2 soportes más, reforzarán las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estarán emparejados por abajo y firmemente sujetos por arriba, con un solo anillo, de forma que esto formará un solo esquinero. Sí, como así, ¿no? Todos los palos y el anillo agarrándolos, ¿no? Arma los 2 esquineros de la misma manera. Y les pongo yo aquí como comentario. La simetría es algo que podemos encontrar a lo largo y al ancho del Mixcán. La simetría perfecta es igual de un lado que del otro. Y esto debería nosotros hacernos un clink en nuestra cabeza, ¿no? Somos iguales, simétricos en nuestra vida de adoración, como en nuestra vida normal, en nuestra vida diaria. Somos los mismos
exactamente iguales los que entran al gozo del Shabbat en armonía con los hermanos que el que se va a trabajar el lunes por la mañana. Es el mismo, porque a veces no hay simetría, ¿sabes? A veces hasta como que salimos de casa ya flotando porque vamos al servicio de Shabbat. Pero cuando salimos de ahí, aterrizamos y volvemos otra vez a la vida diaria. ¿Es esto una realidad? ¿O realmente estamos buscando que la misma armonía que se encuentra en el Mishkan esté en nuestra vida? Seamos de una sola pieza, ¿no? Sin doblez. La armonía y la perfección serán la constante en la construcción del habitáculo, les pongo yo, donde descenderá la Shekinah, la gloria de Adonai, ¿no? Efesios 2, 21 y 22. Vamos a Efesios 2, 21, 22. En Cristo, todo el edificio bien coordinado, dice, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con el que ahí habite Adonai en el Espíritu. Dice, lo voy a volver a leer otra vez. Dice, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. ¿Ok? O sea, todos vamos bien coordinados, caminando en una sola forma, sin doblez, sin dobles ánimos, ¿no? Con rectitud, firmes, ¿no? Creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo, en Mashiach, también ustedes son edificados en unión con Él. Por eso les digo que aun cuando los rabinos no conocían todavía a Mashiach o no lo tomaban en cuenta, muchos comentaristas ya modernos no lo tomaron en cuenta, sí hablaban de que ese Mishkan era la representación o el pueblo que portaba la Shekinah o el poder de Dios o el favor de Dios para ellos solamente, podía convertirse en el templo. Para cuando tú lees el Evangelio, por eso el Evangelio a mí me parece impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque confirma y da la realidad de las cosas que se dijeron en el pasado. Y era que ¿qué? Que en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que ahí habite Adonai. ¿De qué forma? En el Espíritu, en el Ruach HaKodesh. Entonces no es descabellado pensar que su pueblo es este templo. Pero vamos a seguir, dice. Entonces habrá 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Haz travesaños de madera de acacia para unir los soportes, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Prepara también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo que dará al occidente. El travesaño central, sujetado a la mitad de la altura de los soportes, pasará de un extremo del tabernáculo al otro, ¿no? Será como el que soportará todo el peso, ¿no? Sí, todo el techo, por decirlo así. Recubre de oro, ahora fíjate nada más esto, recubre de oro los soportes y haz anillos de oro para sostener los travesaños, también recubre de oro los travesaños mismos. O sea, que todos estos postes y travesaños tenía que estar recubierto de oro. Todos recubiertos de oro. ¿Te imaginas la belleza de ese lugar? Y el peso de ellos, lo mismo, ¿no? Imagínate las medidas que tienen y que están cubiertos de oro. Pero ¿cuánto tiempo les llevaría a construir todo eso, no? Pues les lleva un tiempo. No, porque es algo tan perfecto y tan grande a la vez. Ahora, recordemos, ya lo hemos dicho en algunas otras enseñanzas, que todos esos alfareros, que todos los herreros, que todas las constructores, todos los que tenían y usaban herramientas, no lo hacían como el talento natural que ellos habían adquirido a través del tiempo. Era el Espíritu de Dios el que los inspiraba, el que los capacitaba para hacer las cosas. Ah, porque si no, es que debería haber sido gente, como se dice aquí, estuviéramos ahora mismo capacitada, estudiar, que ha estudiado, claro, para poder hacerlo. Una persona cualquiera no lo puede hacer. Claro, inclusive, aunque fueran ya de oficio, la perfección de esto requería de que fuera el Espíritu de Dios quien estuviera en ellos para hacerlo, ¿no? Por eso, y esto cuando estaba yo estudiando, yo pensaba y decía, ¿cuántas veces no decimos nosotros, no, Señor, yo no puedo ir y hablar de tu palabra? No, Señor, yo soy indocto, ¿yo qué voy a decirles?
¿qué puedo yo decirle, Señor? No, envía otro, la verdad. Yo tengo miedo de hablarle a mi jefe, de hablarle a mi mejor amigo, de hablarle a alguien que acabo de conocer, inclusive a un desconocido que Dios me mostró que está sufriendo y que necesita de Él. Yo no puedo, ¿sabes? Aunque fueras aunque fueras Rashi, aunque fueras el mejor de los comentaristas, si no tienes el Espíritu de Dios no tienes nada. Pero ¿sabes qué? Que aunque seas el más indocto, como Pedro, ¿no? Que era un pescadorazo, ¿no? Un pescador que no tenía más conocimiento que el oficio de familia que se le había heredado, podía levantarse y en un solo abrir de su boca, inspirado por el Espíritu de Dios, se transformarán 5,000. ¿No? Entonces, estos constructores tenían el Espíritu de Dios para hacerlo de manera perfecta, ¿no? Arma el tabernáculo según el modelo que se te mostró en el monte, ¿no? Arma el tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo? ¿De quién hemos estado hablando que es el tabernáculo? Sí, pero este tabernáculo viviente, que hoy día, en el cual habita el Señor, ¿quién sería? Nosotros. ¿Ok? Arma el tabernáculo según el modelo que se te mostró en el monte. Nosotros seamos perfectos como el modelo. ¿Cuál fue el modelo que se le mostró en el monte? Claro, aquí está hablando de los planos de construcción del Mishkan. Pero ¿qué otra cosa fue lo que se dio en el monte? La Torah, ¿no? La Torah mismo se dio. Entonces, vive y haz las cosas, construye este templo conforme al modelo que se dio en el monte. Conforme a la roca. ¿No? ¿Quién es la roca? Yehoshua, Mashiach, Cristo. Jesús es la roca, ¿no? Bueno, pues construye el tabernáculo, arma el tabernáculo, hazlo conforme y según el modelo que se te mostró, ¿no? ¿Cuál es el modelo que se nos mostró a nosotros para vivir en esta tierra? Es Mashiach ese modelo, ¿no? Él es quien nos muestra la manera de vivir, de actuar, de hacer las cosas, ¿no? De amar al prójimo, ¿no? De bendecir al que no tiene, de quitarte la camisa para dársela a quien no tiene. Tienes dos, dale una. Recuerda todas las enseñanzas que Mashiach daba y son otra cosa más que las instrucciones, el modelo a seguir del tabernáculo perfecto. Para que cuando nosotros vivamos y seamos ese tabernáculo que porta al Ruach HaKodesh, podamos ser conforme al modelo que se nos enseñó, ¿no? El 30 dice, arma el tabernáculo según el modelo que se te mostró en el monte. El 31, para el interior del tabernáculo, confecciona una cortina especial de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Cuelga de ganchos de oro. ¿Te das cuenta? Por fuera no había tanto, no se ve el oro. Por fuera es una tienda, ¿no? Pero vas a empezar a ver cómo empiezan las cosas preciosas dentro. Cuelga de ganchos de oro que estarán sujetos a 4 postes de madera, de acacia. Recuerda, recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Estos postes que veíamos, ¿te acuerdas? Recúbrelos de oro. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina, el lugar santísimo, ¿se acuerdan? Que era el lugar santo y el lugar santísimo. Esta cortina separa el lugar santo del lugar santísimo, que fue la cortina que mucho tiempo después, cuando se construyó el templo, se desgarró cuando Mashiach estaba en la cruz y que jamás volvió a ponerse, ¿no? Se desgarró esta cortina, ¿ok? ¿Representando qué? El libre acceso a Dios, ¿no? El libre acceso a Dios, porque todos podemos tener claro, acceso ¿no? Acercarse confiadamente al trono de la gracia. Entonces, pero esta cortina era la que dividía, ¿no? Ahora fíjate lo que les pongo yo aquí de comentario. Lo más valioso del tabernáculo no era lo que estaba por fuera, sino lo que estaba adentro. Les pongo yo aquí, lo ornamentado de oro era el interior del Mishkan. Por fuera era hecho de elementos simples, ¿no? Pero su interior estaba bellamente decorado. Por fuera tú solamente ibas a ver tal vez las pieles estas perfectas, ¿no? Las telas. Pero tú, lo verdadero hermoso era lo que estaba adentro, ¿no? Luego les pongo yo, el tabernáculo
lo ornamentado en oro era en el interior del Mishkan. Por fuera era hecho de elementos simples, pero su interior estaba bellamente decorado. De hecho, era una tienda simple por fuera. Inclusive, como dice aquí, una tienda móvil. Porque era para moverse, ¿no? Un comentario, igual, rabínico, judío, dice que aún esto también podría simbolizar nuestra propia vida, siendo lo verdaderamente valioso lo que está dentro nuestro y no en nuestro exterior, que inclusive se va desgastando y se va marchitando. Claro. Si tú eres una buena persona, correcta, eso está ahí adentro y no se acaba. Claro, ahora, ojo, tú eres este tabernáculo vivo, ¿no? Tú eres este templo vivo. Por fuera eres común y corriente. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, eres bellamente ornamentado por dentro. Y entonces, lo valioso de ti es lo que consiste en portar al Espíritu de Dios. Llevar a Dios en tu corazón, ¿no? Por eso Mashiach, por eso decimos esto que a veces resulta como un cliché, ¿no? En las iglesias cristianas. ¿Vive Cristo en tu corazón? ¿Quisieras tener a Cristo en tu corazón? Claro que es esta misma figura de tener a Dios en nuestro corazón, pero esto debe hacer la diferencia en nuestra vida para vivir conforme a su voluntad, ¿no? Ahora yo les pongo aquí, pero si somos morada del Ruach HaKodesh, entonces lo que somos trascenderá a la eternidad, sin importar cuánto nos marchitemos, sin importar cuán viejos nos pongamos, sin importar la condición de este cuerpo de naturaleza incompleta y rota. Porque cuando yo soy portador del Espíritu de Dios en mi vida y vivo conforme a eso, honrando y glorificando a Dios todo el tiempo y toda nuestra vida, cuando yo muera, seré despertado, ¿no? Al amor, a la vida. Exactamente, y se me dará un nuevo cuerpo, ¿no? Una nueva naturaleza. Y si es que llega Mashiach y no hemos muerto, pues de igual forma. Unos morirán, otros no, dice Pablo, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Entonces, la verdadera importancia de ser el templo no radica en lo bonito que estás por fuera. Pues, ojo, no significa que andemos todos chilapastrosos y mugrosos por fuera, porque no importa lo de afuera. Porque es una realidad que siempre se ve que el reflejo de lo que hay dentro es lo que hay fuera, ¿no? O sea, el propio Moisés cuando bajó del templo brillaba. Tuvo que ponerse una máscara porque el brillo de él era increíble, ¿no? Y no porque se le hubiera pegado la radioactividad, no. Se le hubiera pegado la fuerza, no, sino porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. Irradiaba el Espíritu de Dios, ¿no? De hecho, cuando buscas la palabra Shekinah, si es que lo buscas por ahí, dicen que habla y denota de cómo irradia, ¿no? Esa luz. La irradiación, sí, la radiación sería, ¿no? De santidad. De esa santidad que... Exactamente. Entonces, si tú vives conforme al Espíritu de Dios, sin importar tu físico por fuera, irradias. Felicidad. Exacto. Esa es la Shekinah que cubre tu vida, ¿no? Y fíjate, el 34 dice, después pondrás la tapa del arca, elemento importante, el lugar de la expiación, encima del arca del pacto, dentro del lugar santísimo. Y yo les pongo como nota, es ahí donde sucede la obra maravillosa de redención en la vida del que ha creído. Transformación. Así es, hemos enseñado ya antes, no sé si se acuerden, que la tapa del arca, también llamada el propiciatorio, ¿no? ¿Donde qué? ¿Qué pasaba en el propiciatorio? ¿Qué era lo que pasaba en esta tapa del arca? Donde entraba el sacerdote, ¿se acuerdan? ¿Y qué hacía el sacerdote? Rociaba la sangre del cordero sacrificado. ¿Se acuerdan? Un cordero sin mancha, perfecto, que tenía que ser sacrificado. Habíamos dicho ya antes que esa tapa representaba ¿a quién? Mashiach fue el propiciatorio. De hecho, en el estudio donde lo vimos, yo les daba la cita, que fíjate, no la busqué, pero que dice que Él es el propiciatorio. Pablo en una de las cartas dice, Él es la propiciación. Si alguien lo tiene por ahí, lo quiere buscar, sería muy bueno, ¿no? Él es la propiciación. En este propiciatorio, en esta tapa, que esta tapa era la que cubría casualmente Mashiach con su muerte y su sangre derramada, ¿qué fue lo que hizo? Cubrió
nuestras faltas, con su sangre derramada, ¿no? Es en Mashiach, les pongo yo, donde sucedió la expiación de cada uno de nuestros pecados. Entonces la representación de este era la propia representación de Mashiach y el sacrificio de él, ¿no? Cubriendo toda multitud de pecados. Imagínate, eso es lo que estaba dentro del templo. ¿Te imaginas? El 35 dice Anita, todo se va. Claro, la belleza no es por fuera, la belleza verdadera es interna, como dice Anita, ¿no? Es real. La belleza verdadera radica en Mashiach. Puede ser el más guapetón, ¿no? La más guapetona, pero estar muerta y seca por dentro, ¿no? Primera de Juan 2.2 dice, ¿no? ¿Ah, es Juan? ¿Quién dice? Primero de Juan 2.2. Sí. El mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo nuestros, sino también los de todo el mundo. Sí, esto habla del sacrificio, pero Pablo habla por ahí de que él es la propiciación. Él es la propiciación, ¿no? Ya si lo encuentran por ahí, ¿no? El Salvador, ¿no? La propiciación, así dice Pablo, él es la propiciación. Fíjate. Pues eso dice en una de Juan capítulo 2. A ver, léelo. Lo mismo que yo. Sí, el mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Fíjate, ¿no? Él es la propiciación. Exactamente. Fíjate, el 35 dice, coloca la mesa fuera de la cortina interior, en el lado norte del tabernáculo, o sea, no en el lugar santísimo. Va a ir, acuérdense que el Mishkan era una habitación doble, una habitación más grande y una un poco más pequeña, que era ahí donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca, ¿no? Y afuera estaba la mesa, ¿no? Dice, y ubique el candelabro, o sea, la menorá, al otro lado de la sala, es decir, en el lado sur, o sea, quedaban mirando uno delante del otro, ¿no? Por eso explicábamos el año pasado, ¿se acuerdan? Que decía, o no recuerdo si fue en el año pasado, pero decíamos que la luz de la menorá iluminaba a los panes, a la mesa de los panes, ¿no? ¿Recuerdas lo que les pongo yo aquí? La mesa de los panes, los 12 panes y la menorá con sus 7 lámparas, que alumbraban hacia la mesa, ¿se acuerdan? La luz de Adonai que ilumina a su pueblo, porque cada pan que representaba, ¿se acuerdan qué representaba? Cada tribu. Eran 12 panes para cada una de las 12 tribus del pueblo de Adonai. Entonces, la luz de la menorá era la luz que iluminaba a su pueblo. Exactamente, ¿no? Dice el 36, confecciona otra cortina para la entrada del tabernáculo, elabórala con lino de tejido fino y bordado con diseños refinados, usando hilo azul y púrpura y escarlata. Fabrica 5 postes de madera de acacia, recúbrelos de oro y cuelga de ellos la cortina de ganchos de oro. También funde 5 bases de bronce para los postes. Ahora, puede resultar para nosotros bien sencillo decir, color púrpura. ¿Tú sabes lo que significa tener en ese momento hilo azul? Y en esa época, Púrpura y escarlata. O sea, entintar. pero ya tenían, o sea, Dios ya les daba esa inteligencia a los que estaban ahí, esa sabiduría para hacer todo eso. Claro, claro. Si tú te pones a pensar en esa época, ¿de dónde sacaban eso? Las esencias de dónde eran sacadas. Claro. De La plantas, de madera y esto. todo eso. Claro, claro. Por eso les digo, por eso les decía hace rato, ¿no? Eran gente docta, en lo que hacían, sí, pero quien les capacitaba en verdad y darles la posibilidad y la capacidad Encontrar y el todo conocimiento, eso, el ruaj, así es. elaborar todo eso les daba a la persona. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2.5. Primera de Pedro 2.5. Y también ustedes, cual piedras vivas, escucha esto, sean edificados y sean templos espirituales. O sea, tú formas parte del templo, ¿ok? Sean templos espirituales y sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por eso hoy tú no vas a ver que en ningún templo, o nosotros como creyentes en Mashiach, estemos haciendo sacrificios. Estemos haciendo libaciones a través de muerte de animales y sacrificios. Porque ¿qué dice aquí? ¿Por medio de quién son estos sacrificios? De Mashiach, el sacrificio perfecto, Jesucristo, el que ya murió una sola vez y para siempre. Entonces, ¿de qué forma nosotros
somos estos templos espirituales, ¿no? Que a su vez somos los sacerdotes que ofician estos sacrificios santos. ¿En qué manera? Viviendo a través de las enseñanzas de nuestro Mashiach, inscritas ¿en dónde? En su Torah, ¿no? Es simple. Adonai, en esa, les pongo yo aquí, perdón. Adonai nos muestra en esa didáctica simple, porque se dan cuenta, Adonai es didáctico. Nos enseña cosas a través de cosas didácticas. Todas las fiestas, todas y cada una de las fiestas son didácticas. Pesaj, ¿no? Panes sin levadura. Hay que hacer cosas físicas, hay que sacar, hay que dejar de hacer otras, ¿no? Shavuot, ¿no? Luego, Yom Teruah, hay que tocar la Teruah con el shofar, ¿no? Luego hay que hacer cosas también en Yom HaKippurim, el ayuno. Son didácticas, ¿no? Viene Sukkot, una de las fiestas más didácticas del Señor. La suca, el tabernáculo, ¿no? Vivir en ella, ser una suca verdadera y correcta. Todas estas son didácticas simples, con la que Él nos enseña a través de las cosas hechas y existentes, las cosas espirituales y eternas, ¿no? El tabernáculo es la forma de enseñarnos cómo Él habitará en medio de su pueblo. Tabernaculizará, ¿no? Dice la Escritura. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, dice, ¿no? O sea, tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad, ¿no? Y ese amor y misericordia, les pongo yo de nota, dio paso a que cuando creímos hayamos sido hechos, el templo donde Adonai habita. Porque cuando nosotros hemos creído, ¿qué sucede cuando tú crees? Cuando verdaderamente crees y eres nueva criatura, pues el Espíritu de Dios viene a tu vida y empiezas a caminar conforme a la voluntad de Adonai. Esa es la muestra más clara de que tienes al Espíritu de Dios. No reniegas para obedecer a Dios, ¿no? Siendo portadores de su Shekinah, o sea, del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿no? En otro tiempo, Elohim derramaba de su Espíritu Santo puntualmente a profetas y varones que cumplían con la voluntad de Adonai. ¿Estamos de acuerdo? Era puntual. El profeta venía, el Espíritu de Dios se postraba sobre él y él hablaba y decía todo lo que tenía que decir. O sea, no es como ahora, ¿no? Ellos puntualmente recibían esta unción, por decirlo así, del Espíritu, para poder, ¿qué? Decir y hacer conforme a la voluntad de Adonai, ¿no? Inclusive la figura, les pongo yo aquí, del Melquisedec, ¿no? De ese pregonero de justicia que recordaba su generación, porque siempre en cada generación había un Melquisedec, ¿no? Alguien que estaba continuamente siendo quien estuviera enseñando, ¿no? Mostrando el camino conforme a la voluntad de Dios. Aunque no hubiera todavía en ese entonces la Torá, era conocida la enseñanza y era conocido los mandamientos y los procedimientos a través de este pregonero de justicia, ¿no? Noé fue un pregonero de justicia, ¿sí? Sem fue un pregonero de justicia. Todos esos hombres que aparecen ahí hablando y resguardando las instrucciones de Dios para el pueblo, ¿no? Les pongo yo hombres piadosos y justos, no en justicia propia, sino en la justicia ¿de quién? De Hashem. Y fíjate, David y yo estábamos platicando en la mañana de ayer y hablábamos de este mismo Yitro, ¿no? Ahora que estamos viendo la serie y todo esto, veíamos a este Yitro, ¿no? Quien era un hombre, por lo que sabemos, que era un hombre justo, ¿no? Suegro, ¿no? De Moisés. El suegro de Moisés, el que fue suegro de Moisés, ¿no? Hombre justo y juez de entre los de Madián, porque eso es lo que tú tienes que ver, que él era una especie, no como de juez en medio de su pueblo, ¿no? Un hombre justo, el cual escuchaba a la gente. Inclusive, ¿quién más escucha a Yitro? Pues el mismo Moisés, ¿no? Un hombre sabio. Exacto, ¿no? Que tenían ¿a quién? Al Espíritu de Dios que venía, se posaba sobre ellos, ¿no? Así es. Todos y cada uno de ellos fueron inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, el cual tabernaculizó en ellos, proveyéndoles de la sabiduría de Hashem. Ahora, fíjate, algo muy importante. Hoy su pueblo
Es el templo viviente más grande que jamás haya visto. Por eso es una locura pensar en la reconstrucción del tercer templo. No tiene ni siquiera sentido ni caso, ¿no? Un templo que no es grande ni hermoso por lo que hay en su exterior, como ya hemos dicho antes, sino que en quien habita en él, ¿no? Por quien lo habita, hoy tú y yo, los que hemos creído y obedecido a su llamado, ojo, los que hemos creído y obedecido, porque muchos pueden decir, yo tengo al Espíritu de Dios en mi vida, pero están engañando a su mujer, pero están robando, pero están difamando, No tienen. están mintiendo, ¿no? No. Los que hemos creído son los que hemos obedecido a su llamado y vivimos conforme a su voluntad, ¿no? Somos templos vivos en los cuales el Ruach HaKodesh derrama su sabiduría, amor, misericordia, ¿no? Llamados a ser como esos pregoneros de justicia. Porque hoy ya no haría falta un Melquisedec. ¿Sabes por qué? Porque todos los que somos y tenemos al Espíritu de Dios somos y debemos ser pregoneros de justicia. Llevando a la verdad a todos los que aún no le conocen. Esa es nuestra labor verdadera. Inclusive lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho. Que nuestra mejor predicación es con la boca cerrada. Es nuestro testimonio. Muchos dirán, yo quiero vivir como ese hombre vive. Hoy tu vida es ejemplo para que otros digan, yo quiero la vida que él tiene. Y no por las riquezas, no por el dinero, ¿no? Ni por lo guapote que eres, ¿no? O lo guapa o lo que sea. No, sino porque se nota, sale y se muestra, ¿no? La Shekinah. La manifestación gloriosa de la santidad de Dios en tu vida, ¿no? Y no significa que andes flotando y andes ahí. No. Significa que vives conforme a su voluntad, ¿no? Llamados a ser como esos pregoneros de justicia, llevando la verdad a todos los que aún no le conocen. La verdad que los hará libres de la esclavitud del pecado, tal y como nosotros un día fuimos libertados. Tú, que estás allá, y los que estamos aquí, y yo, fuimos hechos libres a través del Espíritu de Dios. La esclavitud fue removida, fue quitada. El pecado fue abolido. Ahora, es que yo me siento muy mal porque yo de repente sigo pecando, ¿no? De repente mi vida no es lo que yo quisiera. Estás en construcción, ¿no? Hay que ser pacientes, porque un día, cuando el Señor venga y termine la obra que empezó en cada uno de nosotros, ese día podrás decir, ahora sí, soy perfecto delante de los ojos de Dios. Lo que podemos o debemos hacer es esforzarnos cada Exacto. día por darte cuenta que hoy lo hiciste mal, mañana ya sabes que lo hiciste mal, al menos intentar tratar de no volver a hacerlo. Claro, vivir, exacto, vivir, o sea, 7 veces cae el justo, dice la palabra, y 7 veces es levantado y se levanta. Nuevo, ¿no? Claro, viviendo así como dices tú, Sonita, ¿no? Esforzándote todo el tiempo, pero ojo, es mucho más fácil obedecer la palabra de Dios que decir no voy a pecar más. Porque cuando tú dices, no voy a volver a engañar a mi esposa, ¿no? En el caso de que fuera adúltero, ¿no? O no voy a volver a robar, o no voy a volver a dañar mi cuerpo, ¿no? A través de las sustancias, el alcohol, la droga, lo que sea, ¿no? Y entonces tú te esfuerzas y luchas y terminas siempre cayendo y abatido nuevamente. Tu objetivo no es dejar de pecar, tu objetivo es obedecer a Dios. Para que a través de la obediencia se libre el pecado. Se libre el pecado. Por eso hemos dicho tantas veces, no me cansaré de repetirlo, cada mandamiento es una promesa de Dios para vivir conforme a su voluntad, en armonía. Yo he visto tanta gente luchando en contra del adulterio, en contra de la pornografía, en contra del alcoholismo, en contra de la drogadicción, en contra de tantos males, ¿no? Porque está equivocado, claro, la manera de enfocarlo. Exacto, la manera de romper con esa cosa será la diferencia, ¿no? Están enfocados en no lo voy a hacer, pero no debería. No hay fuerza de voluntad alguna que pueda contra eso. Tengo que obedecer al Señor y en base a eso seré libre del pecado. No pensemos en dejar de pecar, sino pensemos en obedecer la Torá.
Porque Es con por nuestra eso, fuerza no se puede. es por eso que cuando hablamos de estas iglesias que dicen que el no observar la Torá forma parte ya de la nueva naturaleza del hombre, porque Dios lo hizo todo, ya no tenemos que observar la Están Torá equivocados. en nada. Hay una equivocación brutal, ¿sabes por qué? Porque la realidad es que el Espíritu de Dios viene a capacitarnos para poder cumplir con esa Torá, Amén. para vivir y honrar a Dios a través de nuestras vidas, ¿no? No para ser salvos a través de lo que hagamos en la Torá, no, sino para poder honrar la salvación de la cual se nos ha dado a través de vivir vidas de edificación para este templo Que es nuestro delante de Dios, claro, ¿no? Para vivir Obediencia. vidas que glorifiquen y honren a Dios. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3, 16, 22. Ya con esto vamos a terminar. Primera de Corintios. 3, 16 al 22. Y me encanta siempre que el Señor sea quien nos despida, ¿no? Con una porción que nos deje pensando y que nos muestre y nos capacite y nos enseñe. 1 Corintios 3, 16 al 22 dice: ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios? ¿Son el templo de Elohim? ¿No? Y que el espíritu de Adonai vive en ustedes. O sea, Pablo, como un poco desesperado, ¿no se dan cuenta? Miren, ¿No? Observen. Si alguno destruye el templo de Adonai, Adonai lo destruirá a él. Porque somos el templo de Él Así es. y al destruirnos con pecado y con todo, estamos destruyendo. El templo de Exactamente, Y así luego, es. Adonai, pues, Fíjate lo que dice, lo que sigue, ¿eh? Adonai lo destruirá a él, porque el templo de Hashem es santo y ustedes son ese templo. Acuérdate lo que decía poco antes de este versículo en el que leímos anteriormente. Ustedes ya no son de ustedes. Ustedes ya no son propiedad de ustedes mismos, El Señor nos rescató. sino que son propiedad de Dios, forman parte del templo. Es como si, piensa en esto, es como si hubieran agarrado ese palo de acacia, lo hubieran cortado, ¿no? Y ese palo de acacia fueras tú. Y lo hubieran recubierto de oro, perfecto, para entonces ponerte y sostener el techo. ¿Te imaginas? Todos nosotros formamos parte, ya no nos pertenecemos, ya no podemos pensar y volver a la naturaleza. Si ese palo, si esa columna pudiera pensar, ¿tú crees que decidiría o pensaría decir, quiero volver a ser un árbol otra vez plantado ahí? Cuando su propósito se cumplió, que es la honra y la gloria de Adonai, en donde él habita. Se abandonaría a él, se abandonaría a Dios mismo y diría, gracias Señor, porque estoy aquí. nosotros somos esa columna, esa cortina maravillosa donde Claro. Dios está reflejando. Así es. Y deberíamos ser eso. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de todo esto. Deberíamos hacer ese reflejo de Pedro 2, belleza, que Así es es. de armonía que Él manda. Amén. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Exactamente. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo, nuestro Yeshua. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agraden a Hashem. Así es. Sacrificios espirituales. ¿En quién? En Mashiach. ¿No? Vamos a seguir con nuestro 1 Corintios 3, 16 al 22. Fíjate, nos quedamos en el 18, ¿no? Que nadie se engañe. Fíjate lo que dice. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, Está perdido. hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No quiera usted venir a ser el templo de Dios en sus fuerzas, en lo que usted dice, como lo dice. No es que yo creo, yo pienso, en mi forma de ser debería ser. Cállese. Hágase ignorante, escuche la Torah, estúdiela, investigue lo que Dios quiere de usted y viva conforme a ello, ¿no? En otras palabras. Porque para Hashem, la sabiduría de este mundo es insensatez. Basta con echar un ojo para afuera. Pues escrito está, Él atrapa a los sabios con sus propias trampas. Eso debe ser esperanza para todos nosotros, ¿no? Al malvado, al que está allá afuera, que dice ser sabio en su propia opinión, ese mismo caerá en su propia trampa. Y en otra parte dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y estos son inútiles. Fíjate, ¿eh? Así que, y esta es la parte preciosa, deben vanagloriarse de los hombres, así que nadie debe vanagloriarse de los hombres porque todo es de ustedes.
Y fíjate a lo que está diciendo, Así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes, sea de Pablo, sea Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes. ¿De quiénes? De los que han transformado sus vidas y Dios habita en ellos. Y ustedes, dice el 23, son de Cristo. Cristo es Dios, ¿no? Todo lo que hay es de ustedes, ¿no? Toda la gloria y la hermosura de la bondad de Dios es de ustedes. Sea quien sea, la vida, lo que sea, ¿no? Porque ustedes tienen dueño. Ustedes son de Mashiach. Ustedes son de Cristo, ¿no? Y Mashiach es Dios. Dios mismo. Amén. Amén. Pues vamos a dejar hasta aquí el estudio. Terminamos nuestro capítulo 26 y vamos a darle gracias a Dios por eso, porque la verdad es que vamos caminando poco a poquito, pero consistentemente, Pero cada día ¿no? entendiendo más. Entendiendo más, así es. De Shabbat en Shabbat vamos aprendiendo. Yo ahora he Así aprendido es. muchísimo, porque cuando yo leo eso, releo lo de las Sí, cortinas. claro. Pero no me imagino que eso es en nuestra vida, Exacto. que nosotros somos el significado de lo que Dios está haciendo. Hagan esto, lo otro, pero háganse ¿Son buenos, las sombras? háganse perfectos. Exacto, son la figura o sombras de las cosas Que que sucederán por venir, ¿no? La figura, la tipificación, Somos el templo así es. donde debemos Santo. consagrarnos a Él. Amén, así es. Amén. Antes de irnos, quiero saludar a Claudita, que se estaba viendo el estudio, ¿no? Mi sobrina, y también al Chato, que estaba por ahí, ¿no? A mi chatito, que estaba ahí en Perú y que estaba viendo. Les amamos mucho, de verdad, y les mandamos pues mucho cariño y abrazos fuertes a todos y a cada uno de los que están ahí de lejos, ¿no? Les mandamos más que un abrazo, les mandamos shalom, ¿no? El shalom de Dios. Y emuná, emuná.